Hola, bienvenidos al vídeo tutorial de Gnosis Blue Watcher. En esta presentación vamos a ver de forma precisa y completa las funcionalidades y características de Gnosis Blue Watcher. Gnosis Blue Watcher es un módulo que se integra con Gnosis Blue en sus versiones SMB y Enterprise, que ahorra costes y se ejecuta de manera cómoda, segura y flexible para el usuario en los procesos de introducción de información sobre una o varias bases de datos. La instalación de Gnosis Blue Watcher es rápida y sencilla, ya que se efectúa mediante un asistente de instalación que conducirá al usuario en todo el proceso. Una vez realizada, el producto pedirá la activación a través de Internet. Para ello, necesitaremos el número de serie que hemos recibido junto a nuestro software. Simplemente escriba su nombre, el de su empresa y el número de serie que se le ha facilitado junto a su producto. Si no dispone de conexión a Internet, igualmente rellene los datos y seleccione la casilla de Activación por teléfono. Marque el número de teléfono que se le indica y nuestro departamento de atención al cliente le proporcionará un código para que proceda con la activación de su producto. Si los datos son correctos, el sistema activará su producto y, desde ese momento, podrá utilizarlo normalmente, ya que no es necesario volver a activarlo en sus futuros usos. Antes de utilizar Gnosis Blue Watcher para alimentar nuestras bases de datos, debemos asegurarnos de que ya existen en nuestro gestor de bases de datos. En este caso tenemos una base de datos llamada Demo, donde hemos creado 5 campos que son objeto, título, fecha, autor, palabras clave y texto. Gnosis Blue Watcher se conecta en remoto con nuestro servidor Gnosis, por lo que necesitamos saber la IP y el puerto donde nuestro servidor Gnosis está iniciado. En este caso, vemos que la IP es la 127.0.0.1 y el puerto el 12025. Además, para no interferir con el trabajo del resto de usuarios de nuestro sistema Gnosis, vamos a crear un usuario, al que llamaremos usuario 1, al que le ponemos una clave y le damos acceso a la base de datos que vamos a utilizar desde nuestro programa Gnosis Blue Watcher. De esta manera, aunque Gnosis Blue Watcher no consume licencia hasta que realmente comienza a importar, no interferiremos nunca con el trabajo diario de nuestros usuarios ni los bloquearemos. Una vez tenemos lista nuestra base de datos, volvamos a Gnosis Blue Watcher para configurar las carpetas que el programa va a vigilar, subiendo los objetos que se encuentran en nuestra o nuestras bases de datos en función de las preferencias y opciones de importación que definamos. Vamos a crear nuestra primera tarea de vigilancia. Gnosis Blue Watcher permite inicialmente la creación de hasta 25 tareas de vigilancia distintas contra 25 bases de datos distintas. Esta capacidad es ampliable a través de la adquisición de ampliaciones. Para crear una vigilancia, pulsamos en el botón Nuevo de la barra de opciones. Como en todos los programas Gnosis, un asistente nos guiará paso a paso en la tarea que estamos realizando. Lo primero que tenemos que indicar es el directorio que queremos vigilar. Gnosis Blue Watcher vigila únicamente directorios locales, por lo que debe tener acceso de escritura al directorio. Si se trata de una unidad de red, debemos mapearla con una letra y tener acceso total a la misma. En esta ventana tenemos dos opciones: incluir archivos existentes en el directorio, con lo que estamos obligando a que Gnosis Blue Watcher importe los objetos ya existentes en el directorio, y la segunda, vigilar subdirectorios, con lo que estamos indicando a Gnosis Blue Watcher que además vigile los cambios que se produzcan en todos los subdirectorios que existan desde el directorio principal de vigilancia. En la siguiente solapa del asistente nos pide indicar si vamos a vigilar todos los formatos de ficheros, solo alguno de ellos, o queremos excluir otros. Para ello utilizamos los caracteres comodines y las extensiones de los ficheros.
Por ejemplo, podemos indicar que solo vigile los ficheros JPG mediante la máscara *.jpg en incluir máscara, o que vigile todos los ficheros, excepto aquellos que son ficheros tipo Word, mediante la máscara *.doc*, incluyendo este filtro en excluir máscara. Si no ponemos nada, se vigilarán todos los tipos de ficheros. En el siguiente paso, se nos pide conectar con nuestro servidor Gnosis Blue Server para saber a qué base de datos vamos a importar los ficheros que estamos vigilando del directorio. Son los mismos datos de conexión que utilizamos desde un Gnosis Blue Manager. En este caso, para el nombre de usuario, utilizamos el que hemos creado anteriormente, usuario 1. Ponemos su clave, ponemos la IP del servidor y el puerto de conexión y pulsamos siguiente. Si Gnosis Blue Watcher establece correctamente la conexión con el servidor, se nos mostrará la pantalla de base de datos. Ahora debemos seleccionar la ubicación de la base de datos, normalmente en el servidor Gnosis, y si es una base de datos o una colección de objetos. Una vez seleccionado, en la combo se despliegan las bases de datos accesibles. Seleccionamos la base de datos deseada y vemos cómo el semáforo superior se pone en verde. Esto indica que la conexión es correcta y que tenemos los permisos suficientes y necesarios para poder crear, editar y borrar documentos en la base de datos seleccionada. Si por ejemplo seleccionamos otra base de datos donde no tengamos permisos, vemos que el semáforo se pone en rojo, indicándonos el error. Existe una opción que nos permite crear un fichero log de actividad del programa, el cual nos permite saber si ha existido algún error durante los procesos de importación de archivos a la base de datos. Por defecto, siempre está activo. Pulsamos siguiente. Ahora vamos a definir qué acciones va a realizar nuestra vigilancia con los ficheros que se vayan creando, modificando o eliminando del directorio que estamos vigilando. El primer parámetro indica en qué campo de nuestra base de datos insertaremos físicamente el fichero. Será una copia exacta del mismo, disponible desde la propia base de datos. Tenemos la opción, si el fichero es de un tipo imagen, para que ésta aparezca como un icono en el documento Gnosis. Después indicamos la ubicación de los ficheros. Normalmente dejaremos vinculado y por último definiremos qué otras opciones hay que tener en cuenta con los ficheros que Gnosis Blue Watcher trate. Podemos importar las propiedades de los ficheros Office, Word y Excel, PDF y EML, correo electrónico. Si pulsamos sobre esta opción, definiremos qué metadatos de los ficheros incorporamos a cada uno de los campos de nuestra base de datos. En este caso, vamos a definir que en los ficheros Office, Word y Excel, el título lo copiará en nuestro campo título, el autor en el campo autor, la fecha de creación en nuestro campo fecha y las palabras clave en el campo palabras clave. Hacemos exactamente lo mismo para los ficheros PDF. Además, Gnosis Blue Watcher nos permite extraer texto de aquellos ficheros donde sea posible y volcarlo directamente en un campo. Para ello existe la opción Copiar el texto en el campo, que si la activamos nos deja seleccionar un campo de nuestra base de datos para que el texto se inserte. Pulsamos Siguiente. Como existen diferentes casuísticas cuando importamos ficheros directamente a las bases de datos y el sistema es plenamente autónomo, debemos indicarle qué hacer cuando se produzcan los casos más comunes. Qué hacer en caso de encontrarse archivos duplicados o qué hacer cuando se borran archivos son las opciones que desde esta ventana podemos configurar. Por defecto, los archivos duplicados se reemplazan y los archivos borrados provocan tanto su borrado de la base de datos como del documento asociado. Dejamos todo por defecto y pulsamos Siguiente. En esta última ventana definiremos cuándo y cómo se hace la importación de los objetos que hay en nuestro directorio a nuestra base de datos Gnosis. Esta puede ser automática, es decir, en el momento que se producen los cambios en el directorio se producen las importaciones a las bases de datos,
o pueden ser programadas. Las tareas programadas pueden ser a una hora determinada, cada X tiempo, con una fecha de inicio y de final, etc. Multitud de posibilidades que nos permiten que las costosas tareas de importación se realicen en horas en las que el servidor o nuestra propia red no estén saturadas. Dejamos por ahora automática y pulsamos siguiente. Solo nos queda pulsar finalizar y la vigilancia se habrá creado en nuestro Gnosis Blue Watcher. Desde este momento, Gnosis Blue Watcher está atento al directorio y está vigilando cualquier cambio que se produzca en él para ver si tiene que importar los objetos a las bases de datos. Como la vigilancia la hemos creado automática, solo nos queda indicar a Gnosis Blue Watcher que inicie la vigilancia. Para ello, debemos pulsar en Iniciar vigilancia. Si se tratara de una tarea programada, no haría falta, ya que ésta se inicia automáticamente en el momento indicado. El interface de Gnosis Blue Watcher nos permite saber en todo momento cómo progresan nuestras vigilancias y para ello no es necesario tenerlo abierto. En este caso lo vamos a dejar abierto para ver cómo funciona. Abrimos nuestro directorio que está siendo vigilado. Lo primero que observamos es que el icono de la carpeta ha cambiado, indicando que la carpeta está siendo vigilada por Gnosis Blue Watcher. Como vemos, la carpeta está vacía, solo existe un directorio log donde se almacenan y guardan los logs del sistema Watcher. Vamos a copiar a esta carpeta varios archivos, 2 ficheros PDF, 2 fotografías y 2 ficheros Word. Como vemos en el momento de copiarlos, Gnosis Blue Watcher identifica que la carpeta tiene cambios que coinciden con los parámetros y opciones que le hemos indicado en la vigilancia, en este caso los 6 ficheros. Como la vigilancia está puesta de forma automática, la importación se inicia al momento. Cuando tenemos el 100% de porcentaje en el interface, indicará que los cambios pendientes están ya incorporados en la base de datos. Si ahora abrimos la base de datos y hacemos una consulta .t, todos los documentos, veremos que la base de datos ha sido actualizada. Vemos que, en el caso de las imágenes, estas se trasladan sin más, pues no hay texto que extraer ni metadatos que mostrar, pero en el caso de los PDFs y de los ficheros Word, vemos que los metadatos se han insertado en los campos que habíamos seleccionado anteriormente y el texto extraído está íntegro en el campo texto, sin que haya intervenido el usuario en la creación de los documentos. Coloquemos en la carpeta un nuevo fichero, en este caso, informeanual.doc. Como podemos comprobar, Gnosis Blue Watcher se da cuenta de la aparición del nuevo fichero y realiza la importación a la base de datos. Abrimos la base de datos, buscamos el documento y vemos que la extracción del texto así como la importación de los metadatos se han realizado correctamente. Ahora vamos a modificar el fichero Word de la carpeta vigilada. Abrimos el fichero Word. Cambiamos, por ejemplo, año 2004 por año 2014 y grabamos el fichero. Vemos que Gnosis Blue Watcher también se da cuenta del cambio y esto produce una sincronización automática con la base de datos. Si ahora buscamos este documento nuevamente en la base de datos, vemos que el cambio también se ha realizado en el documento y nuevamente sin la intervención del usuario. Lo mismo pasa si borramos documentos de la carpeta. Eliminamos, por ejemplo, los 2 ficheros .jpg de la carpeta. Gnosis Blue Watcher también ve estos cambios y los aplica contra la base de datos.
Si hacemos una búsqueda por todos los documentos en la base de datos, veremos que estos dos documentos, donde antes estaban los ficheros .jpg, se han borrado, pues en nuestros parámetros habíamos indicado que los ficheros borrados fueran eliminados de la base de datos. Las importaciones en Gnosis BlueWatcher consumen recursos en el servidor y licencia de usuario. Es por ello que una de las opciones que tiene Gnosis BlueWatcher es la de programar adecuadamente en el tiempo las importaciones de las vigilancias. En nuestro ejemplo vamos a hacer que en vez de ser automáticas, la tarea que hemos creado se realice cada 2 minutos. Para ello pulsamos con el botón derecho del ratón en la vigilancia y seleccionamos Opciones de importación. Lo primero que se nos pide son los datos de acceso al servidor Gnosis, ya que desde aquí también podemos cambiar qué base de datos debe sincronizar y qué parámetros y opciones utilizamos. Ponemos la clave del usuario, usuario 1, y pulsamos siguiente hasta avanzar a las opciones de programar importaciones. Ahora vamos a indicarle que sincronice la carpeta cada 2 minutos desde este momento. Finalizamos. Ahora vamos a copiar varios archivos a la carpeta que estamos vigilando. Como vemos, los cambios han sido detectados, pero el sistema no los sincroniza, hasta que no corresponda según la programación establecida. En nuestro caso, cada 2 minutos. Ahora, como vemos, las tareas de importación se realizan y el sistema vuelve a esperar cambios para la próxima sincronización. Vamos a borrar todo el directorio. Comprobamos que el sistema detecta los cambios y, como es una tarea programada, tenemos que esperar los 2 minutos que hemos establecido. Ya está. Gnosis BlueWatcher empieza la sincronización y vemos cómo realiza los cambios en la base de datos. Si abrimos esta y habiendo borrado todos los ficheros de la carpeta, nuestra base de datos también debería estar vacía. Realizamos un .t, búsqueda de todos los documentos y vemos que no hay documentos. También podemos modificar las preferencias de vigilancia. Para ello, pulsamos nuevamente sobre la vigilancia y con el botón superior de preferencias de vigilancia o, pulsando el botón derecho del ratón, opción preferencias de vigilancia, podremos cambiarlas. Vamos a vigilar solamente los ficheros Word. Para ello, en la solapa de filtros vamos a incorporar la máscara *.doc* y pulsamos en aceptar. Con este filtro vigilamos los ficheros *.doc y *.docx. Como estamos cambiando las preferencias de vigilancia, se nos avisa de que todos aquellos cambios que no hayamos importado se perderán. Pulsamos en sí y vemos como ahora nos aparece el filtro en la información que nos brinda la interface. Ahora vamos a poner en nuestra carpeta vigilada una serie de ficheros, 3 fotos, 2 ficheros Word y un fichero PDF. Vemos como Gnosis BlueWatcher detecta solo 2 cambios en el directorio, pues son los ficheros que concuerdan con nuestro filtro y son las importaciones que va a realizar a nuestra base de datos. Si abrimos esta y pedimos todos los documentos de la base de datos, vemos que solo hay 2 documentos, que corresponden con nuestros 2 archivos. Por tanto, los filtros de Gnosis BlueWatcher nos permiten realizar las configuraciones que necesitemos para que, por ejemplo, un determinado tipo de ficheros vaya a una base de datos y otros tipos vayan a otras. En el interface existe, entre otras opciones, el botón de detener importación. Este botón lo que hace es detener las importaciones a la base de datos de la tarea seleccionada, pero el sistema seguirá vigilando los cambios que se produzcan en la carpeta en función de las opciones y preferencias indicadas.
Además, Gnosis Blue Watcher dispone de una completa ayuda accesible desde el interface mediante el botón de ayuda en la parte superior o mediante la tecla de función F1. Como vemos, Gnosis Blue Watcher nos permitirá alimentar nuestras bases de datos Gnosis Blue de manera automática, ahorrando costes, con seguridad y comodidad, alimentando varias bases de datos a la vez de manera flexible, transparente y segura, y plenamente integrado con el gestor documental Gnosis. Si desean más información, pueden ponerse en contacto con el departamento comercial de Micronet en el teléfono 902 902 011 o en la web www.gnosis.es. Gracias.